Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. Qué rico que nos acompañen en este programa nuevo de la Cinemateca Municipal en articulación con la Biblioteca Pública Piloto. Este espacio lo hemos llamado El Fílmico vuelve a la Cinemateca y un poco lo que hemos querido hacer como pues, el espíritu del espacio es poder volver a ver películas en 8 milímetros, en 16 milímetros, en 35 milímetros, que hemos identificado que hay varios proyectores de 16 y 8, muchos de ellos pues en archivos familiares. En el Centro Colombo Americano hay un proyector instalado de 35 milímetros, que ahí también estamos haciendo, proponiendo unas proyecciones de El Fílmico vuelve a la Cinemateca. En esta ocasión vamos a presentar un archivo familiar muy bello y entonces Víctor Gaviria, el director de la Cinemateca, nos va a presentar el archivo. Bueno, gracias Adriana. Adriana realmente es la que diseña y maneja todo este aspecto de la Cinemateca, que son las jornadas de la memoria y que es toda lo que define una cinemateca en cuanto a preservar, digámoslo, todo lo que es la memoria audiovisual. Y desde hace rato estamos obviamente conociendo y haciendo como un inventario de todos esos archivos, archivos institucionales, archivos universitarios, archivos de contenido, ¿cierto? Archivos, digámoslo, de programas de televisión. Estamos detrás de todo eso, pero hay unos archivos también que son muy personales, que son muy particulares y que creo que a todos nos emocionan un poco, porque yo creo que nuestras familias también han construido de alguna manera esos archivos. Pero este archivo es un archivo fílmico de un formato 8 milímetros que para nosotros, pues que ya somos personas muy adultas, pues ya lo conocimos. Incluso mi padre tuvo también, filmó también en 8 milímetros. En mi casa había ese mismo proyector, lo hubo. Y los recuerdos que tenemos son de 8 milímetros. Entonces encontrarnos con Jorge Zapata Montoya es una maravilla, ¿cierto? Encontrar además esa devoción de él por el formato de 8 milímetros, parte de su vida como ciudadano y como padre de familia, como padre de sus hijos, como esposo de su pareja y demás, están muy asociados al cine, ¿cierto? Es increíble ir a la casa de Jorge y en torno, digámoslo, a esta caja que está acá, que es lo que vamos a ver hoy, ir viendo con curiosidad y con enorme paciencia, vamos a estar viendo eso. En torno a esa caja está todo ese tiempo, a veces irrecuperable, que es el pasado, ¿cierto? Pero ese tiempo amado que es el pasado, que está aquí en estas películas. Vamos entonces a hablar del formato, a hablar de tu vida, a hablar de Jorge. Comienza, digámoslo, a amar el cine como todos los niños, pues en el teatro, ¿qué es? Como el teatro tuyo, en el Teatro Manrique y demás. A veces le toca llevar unas películas de un teatro a otro, con esa emoción de llevar las copias. Pero él realmente, digámoslo, empieza a filmar muy casualmente, porque un amigo, que nos va a contar enseguida, le pide que le filme el matrimonio en el año 58. Y en el año 60 ya el amigo lo convence para que él compre una cámara en el Casa Belga, bueno, y entonces él compra la cámara y a partir de ahí empieza a filmar su familia, y al mismo tiempo también tiene como una carrera de camarógrafo, porque mucha gente que no tiene cámara ni proyector, al ver que él ejerce como cinematografista, pues le pide que grabe sus fiestas, sus todo, sí, ceremonias y demás. Entonces él también ejerce durante esos años 60 como un papel de camarógrafo, ¿cierto? Correcto. Jorge, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Víctor. Y además todos sabemos lo importante, ¿cierto? Estas reuniones de la Cinemateca en torno, digámoslo, a los archivos
Son también, buenas tardes, Dayana. Que llega la pareja, aquí la esposa. ¿Y las Jorge. hijas? Las hijas también. Vamos a ver aquí la historia de ustedes. Bueno, sí, Víctor. muchas gracias. Y lo último que quería decir es que esta es una lección como tan interesante de entorno, de devoción por el pasado, en torno a unos archivos que contienen, digámoslo, mucha información de nuestro pasado como ciudad, como familia, como habitantes de Medellín. Entonces, muchas gracias, Jorge, por estar acá. Víctor, muchas Bienvenido. gracias, hombre, muy amable. Y ya puedes conversarnos todo. Muchas Vamos gracias. a hablar un poco de todo el formato y después a empezar a ver las películas. Correcto, ¿cierto? correcto, muy bien. Bueno, buenas tardes. Mi nombre, para que conozcan, yo me llamo Jorge Domingo Zapata Montoya. Nacido y criado aquí en Medellín. Yo me jacto porque la gente decía que había nacido en el Parque de Berrío. Pues yo nací a 6 cuadras. Yo me crié en Boston, en Maracaibo con Girardot. Ustedes conocen el Guanábano o el Parque del Periodista. Ahí me crié yo hasta los 10 años. O sea que me conozco todo lo que fue Medellín viejo, porque la edad mía son 82 años. O sea que el 13 de abril cumplí apenas un año, porque los otros 81 ya me los gasté. Y como anécdota, la hija mía también que acaba de entrar nació el mismo día mío, 13 de abril, y que casi nace en el Teatro Lido, porque en el Teatro Lido se le reventó la fuente. Bueno, la afición mía para que conozcan de mi familia. Soy el mayor de 14 hijos. En este momento estamos 10 vivos todavía, afortunadamente. Mi papá se llamaba José Domingo Zapata y mi mamá Gabriela Montoya Tobón. Digamos, por ejemplo, ¿por qué me aficioné yo al cine? Porque en el Teatro Manrique, cuando yo tenía ya más o menos 10 años, nos fuimos para Manrique en 1948 y yo era muy aficionado al cine. Entonces pasaba por el Manrique y veía las fotos de que iban a presentar lunes, miércoles o viernes y yo siempre decía, no me la pierdo, no me la pierdo. Hasta que una vez yo logré convencer al señor, el proyeccionista, y me dejó entrar a ver las proyecciones y me enseñó cómo se manejaban esas cámaras, esas máquinas, que son unos cámaras gigantísimas. Y como anécdota, en esa época presentaban cine, lo que llamaban series, por ejemplo, Invasión a Mongo, Invasión a Marte, de Los peligros de Ñoca, Imperio maldito, con Buster Crabbe. Entonces, las series las presentaban en 2 teatros, en el Manrique y en el Cuba. Entonces, a mí, por ejemplo, una vez me tocó que primero presentaba los 2 primeros rollos que eran gigantes, porque esa duraba casi 3 horas, llevarlos del Teatro Manrique al Teatro Cuba, que quedaba abajo en donde queda la Clínica del Rosario. Y salíamos en una bicicleta que tenía otro vecino mío a llevarlas allá, ya se quedaban listas. Recuerdo que las famosas series quedaba uno iniciado, porque las series eran lo que llaman mascotas. Esas series, cuando no está muy perfeccionado el sonido, usted veía, por ejemplo, que disparaban, y caía la persona y la bala no había llegado. O había llegado primero la bala y después caía la persona, porque eran sonidos ópticos. El sonido óptico y magnético se vinieron a perfeccionar casi en el 50, porque, digamos, por ejemplo, las grandes empresas de cine como la RKO, la Metro-Goldwyn-Mayer, en fin, esas otras empresas ya hacían, pero cine en grande. En cambio, las otras mexicanas estaban empezando con el cine ya. Usted ve en películas mexicanas, por ejemplo, cantando, una persona canta y ya ha salido, la música sale primero, el sonido primero sale que la voz, porque era sonido óptico. ¿Qué es el sonido óptico? Es un bombillito que tiene el proyector que se llama un oscilador. Pasaba la cinta por ahí y entonces empezaba a oscilar. Y por eso salía primero el sonido más grande. Después vino el sonido magnético, que ya sí venía impreso en la banda y con una especie de imán, ya pasaba y se compaginaba el sonido con la imagen. Bueno, la cuestión por las películas. Yo en 1958, Jairo Rodríguez, un compañero mío que vive en Estados Unidos, hace 58 años, 55, me compró una filmadora en la casa belga de 8 milímetros. Yo no la conocía. Y me dijo, filmadme mi matrimonio. Me enseñó más o menos cómo se grababa, me quedó buena con las instrucciones de él. Y yo me engomé y compré una filmadora también, que ustedes la pueden mirar, la pueden ver aquí.
Esta filmadora es de 8 milímetros, la compré en 1960. Estas filmadoras son, digamos, unos rezagos de la Segunda Guerra Mundial, porque después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, lo que llamamos la posguerra, ya las empresas, digamos, que habían dejado producir sus elementos, volvieron otra vez a producir, porque primero las empresas en Estados Unidos producían en la época de la guerra, 44, 45, cuando ya terminó, hacían era puros tanques, aviones, pertrecho, todo lo relacionado con la guerra, y nada producían. Ya en la posguerra ya se acabó, se firmaron el armisticio, entonces empezaron las fábricas a producir ya cosas ya más económicas y de masiva, que sea más masiva la cosa. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, Discovery Televisión en la Segunda Guerra Mundial, y ustedes ven, por ejemplo, los camarógrafos que van ahí, esta misma cámara, pero en 16 milímetros, o sea, el doble. Y tenían una famosa que se llama torreta. Esa torreta no era un solo lente, sino que eran tres, una gran angular, uno, en fin, depende de lo que necesitaban, y tenían sonido. Las fábricas prácticamente que había en esa época era esta que es la Bell & Howell y la Keystone. Entonces ya esa gente, cuando ya la posguerra, dijeron, pues vamos a fabricar ya, a meternos aquí en el mundo ya económico. Empezaron a fabricar cosas ya de consumo masivo. Entre ellas empezaron con estas camaritas. Entonces por eso les cuento yo cómo ocurrió la cuestión esta. Bueno, ¿cómo venían las películas en esa época? ¿Dónde está? Las películas venían en esta cajita. Bueno, vienen en esta cajita. Eran 50 pies de película. Y como este era de 8 milímetros, la película se ponía. Está bueno. Bueno, en fin, ahí venía la película. Bueno, la película se ponía en la cámara de 8 milímetros y se filmaba primero los primeros 25 milímetros y después los otros 25 para hacer 50. Se enviaba aquí a un almacén que llamaba Fototécnica, de don Alberto Di Camargo. Él la enviaba a Panamá para revelarla. A los 15 días o un mes, cuando ya llegaba en este formato. Y uno no veía la hora de uno ver esa película, y sobre todo pues, si era de uno o un encargo que le habían hecho. Porque yo en esa época prácticamente filmaba también en los años 60 matrimonios, filmaba bodas de 15, bodas de plata, de oro, todas esas cosas. Aunque la gente no tenía proyectores, yo iba y lo proyectaba, pero ellos, con solo tener esta película, ellos quedaban contentos. Bueno, ya empecé yo a la filmación en esa época. Y vamos a ver, digamos, primero que todo, vamos a ver una película que hice en 1974, que fue a Fernando González, Avioneto. Él es hijo de Luis Carlos González Villegas, el compositor de La Ruana. En esa época, en 1974, a él, ¿por qué lo pusieron Avioneto? Porque todo lo que el papá le mandaba, él se graduó en Halcones, todo lo que el papá le mandaba para lo que fuera, digamos, para él divertirse, lo metía a horas de aviación. Él no se bajaba de una avioneta practicando. Entonces, el día en que ya iba a pasar en un DC-4, del lado derecho al lado izquierdo a comandante, le hacían un ensayo en el avión, el mismo avión, para ver cómo estaba, si podía ser capitán. Entonces, ese día él me dijo, mañana nos vemos después del ensayo, porque mañana no puedo ir a tu casa, porque era la novia de una hermana, de la señora mía. Yo me compré la película y sin que él supiera, me fui por la 30 y había una especie como de rejas del aeropuerto, lo rompí un poquito, me metí por debajo y me metí a la pista sin que él se diera cuenta. Y entonces le filmé todo lo que es, por ejemplo, el decolaje, todo lo que es, digamos, decolaje, todo lo de un avión perfectamente. Y a lo último también lo filmo cuando ya se baja del avión y todas esas cosas. O sea que vamos a ver como primera medida esta. Ya después viene ya las películas más viejas. Vamos a mostrar el matrimonio mío, que fue el 17 de diciembre de 1960. Y ahí van a haber unos errores cuando yo empecé, que yo barría. Yo cogía la cámara y yo pensaba que si no miraba una cosa y no quedaba, no iba a quedar la película. Entonces barría, van a haber cosas así. Claro que hay más cosas ahí distintas ahora. Vamos a ver también
películas familiares. Por ejemplo, el nacimiento de la hija mía, que está aquí presente, Natalia Zapata. El nacimiento de ella, el nacimiento del hijo mío, el nacimiento en fin, de todos. Van a haber muchas anécdotas ahí. Y también vamos a ver el festival en Ancón también, que fue muy famoso aquí. Vamos entonces a ver esta película y después empezamos ya con las viejeras. Con permiso. ¿Tú vas a comentar de pronto? Sí, claro. Sí. Les pido excusas, por ejemplo, porque es que estos aparatos, pues acuérdense que ya esto no es una cosa digital, pues ahora que ya se puede ver en grandes formatos. Es pequeño, pero se ve muy bien. Espero que disculpen todas las molestias que podamos tener y que no se vayan a cansar porque son películas familiares. Muchas gracias. Bueno, aquí vemos en el momento en que él estaba, todo piloto tiene que hacer primero un recuento de su avión, cómo está el aceite, cómo está la hidráulica, para poder iniciar vuelo. Ahí vemos que están ensayando los trenes de aterrizaje. Fernando González voló casi 40 años en SAN, después pasó a Aerorepública, después a Copa y ya se jubiló hace 40 años ya. Voló todo equipo de aviones, como más que todos los jets. Por ejemplo, esta película fue editada. Eso fue lo último que yo filmé, esto. Eso fue lo último que yo filmé porque no podía filmar, digamos, primero el decolaje. Yo la edité después como si estuviera para empezar el decolaje. Ya. Bueno, Fernando González también estuvo en Sábados Felices. Contaba chistes, ¿se acuerdan de? Bueno, ustedes no se acuerdan porque eso fue mucho tiempo, con un miquito. Y él tocaba la dulzaina porque el tipo es polifacético. Él toca arpa, guitarra, lira. Empezó con el serrucho. Él es de Pereira. En este momento vive en La Ceja, ya jubilado. Ahí estaba muy muchacho. Que de esa película hace más o menos 40 años. Ahí en ese momento ya está perfeccionando la cuestión de los motores para empezar el vuelo, a decolar. Ese era el examen que le hacían los técnicos para poder pasar a ser comandante de avión DC-4. De ahí del avión DC-4 pasaban a ser comandantes del famoso, de otro avión y pasaban después a jets, a los primeros jets que trajo SAN, el 747, 737. Ahí ya empieza el carreteo y ya empieza, digamos, a mostrarlo ya en pista.
En esa época se hacía, digamos, los exámenes aquí en el aeropuerto Olaya Herrera. Prácticamente lo dejaban para la persona que estaba haciendo el curso en ese momento. Suspendían todos los vuelos. Oye, pero está en muy buena calidad la copia, ¿no? Sí. Cierto, y muy buen color. Esto lo hiciste después de que empezaste a hacer las grabaciones de los vuelos, ¿cierto? Esto lo hiciste al final. Este lo hice al final. Sí, correcto. Sí. Eso lo hice al final, porque cuando él empezó, cuando yo llegué allá, ya estaba haciendo los decolajes y los aterrizajes, los decolajes y los aterrizajes. Y él no se dio cuenta que yo estaba filmando. Pero yo después la película la edité. O sea, cogí como si fuera de un principio hacia un final. Esas son películas valiosísimas porque ya prácticamente ningún piloto sostiene una especie de documental. El avión, el examen era característico porque aterrizaba, arrancaba, hacía el famoso B1, que el avión lo impulsan y tiene que frenar en media pista. Ahí, por ejemplo, frenó en media pista y vuelve otra vez a decolar. De esos aviones todavía hay DC-4, más que todo están en los llanos orientales. Y la Fuerza Aérea también tiene uno de esos y DC-3. El famoso avión fantasma es un DC-3 de hélice. Ahí ya se aterrizó ya del todo el avión. Y ahí no se había dado cuenta de él que yo lo estaba filmando. Ah, no, ahí volví a arrancar. Volví a decolar. Cada película de 50 pies dura 5 minutos. En esa época venían varias películas de 8 milímetros de diferentes casas. Por ejemplo, esa era Kodak, marca Kodak. Venía también una francesa italiana, Ferrania, y otra japonesa que era la Fuji, y la Agfa, la alemana. Todos los colores eran distintos. Aunque fueran los mismos colores, cambiaban en la filmación. Ese es el famoso Electra. De ahí, de ese 4 pasó a manejar una Electra él. Ahí ya nos fuimos a celebrar. Oye, no había otra forma de dejar esta memoria, sino en 8, ¿cierto? Sí, o en 16, pero era mucho más caro. Bueno, por favor, Luz. Ahora el 17 de diciembre vamos a cumplir 59 años de matrimonio, todavía juntos, siempre juntos y felices. Ahí están las 2 hijas mías, porque el hijo mío, el mayor, está llevando una excursión al cielo. Se murió hace 5 años, porque él era turismo internacional. Murió de muerte natural. Que yo lo tenga en eterno descanso. Bueno, enseguida vamos a ver el matrimonio. Voy a devolver esto y voy a poner el matrimonio para que ustedes vean. Ese matrimonio se efectuó en los 12 Apóstoles en Medellín. Y la fiesta se hizo en mi casa en Manrique, precisamente, donde digamos, los 13 hermanos que estábamos en ese momento. Era en blanco y negro. Había mucha gente desaparecida, están los abuelos, abuelas, tíos, primos, hermanos, mucha gente que ya ha desaparecido en este momento. Oye, pero ya sabías filmar muy bien ahí, ¿cierto? O sea, ya los planos quietos, muy bien. Sí, porque eso fue en 1974. 1974, pues ya tenía más, ya había hecho mis cursos de cine y todas esas cosas. Yo hice un curso de cine por la Empire School,
artes cinematográficas, es que en Los Ángeles, California, imagínate vos. Una cosa empírica, pero bueno, algo se aprende. Don Jorge tiene también unos recuerdos muy interesantes. No sé por qué realmente la pasión por el cine era muy fuerte en vos, ¿cierto? Porque él se acuerda del Procinal de los años 55, que hace parte importante de la carrera, digámoslo, de Camilo Correa, que fue el que hizo Colombia Linda, hizo otro largo, ¿cierto? Y tú estuviste ahí con Camilo Correa. El productor era Camilo Correa y el dueño pues, de las cámaras y todo que ponía las cámaras. Ven para que sigas ahí haciéndole. Listo. Era Enoch Roldán. Enoch Roldán era un tipo enamorado del cine, el cine de Colombia. Y en los años más o menos 55, 55 no, eso fue en el 50. Hizo una empresa que llamaba Procinal y cada acción valía 12 pesos, pero eso era mucha plata en los años 50. Y un vecino mío se compró como 4 o 5 acciones de esas y podía uno disfrutar, digamos, de ser uno extra. Se filmó una película que llamaba Colombia Linda, que prácticamente los escenarios eran, digamos, el Parque Nautivar, el Parque de Bolívar, y también se filmó en Sabaneta. Y una de las escenas también la filmó en un café que se llamaba el Café el Santa Cruz, Bar Santa Cruz, que quedaba exactamente donde queda el edificio, no el edificio Carré, sino el edificio Vázquez. El edificio Vázquez. En el primer piso quedaba el Vázquez. Enseguida quedaba el Perro Negro, donde Daniel Santos le pusieron el jefe. Y yo me acuerdo de esa escena que pues, yo tenía 13 años, que había que hacer una pelea y quebrar botellas ahí. Inclusive creo que esa película puede estar aquí en la Cinemateca, aquí en los archivos ¿Aquí en La Piloto? Sí, yo creo que esa película puede estar aquí en los archivos. Así como tiene, por ejemplo, que es Bajo el cielo antioqueño, que es de Mejía. De Gonzalo Mejía. Se añora el retorno de la película. El retroceso, pero bien. No está fácil. Bueno, entonces ahora empezamos a ver lo que ya es como tus memorias, tu matrimonio. Perdón, cosas raras de Medellín, que por ejemplo vamos al Teatro Junín cuando lo iban a tumbar, cuando estaban haciendo en Colombia el ganadero, el edificio del bar ganadero. Vamos a ver también Medellín hace 50 años, los alumbrados cuando empezaron en Medellín, inclusive inauguraron la fuente luminosa del Parque de Bolívar. Y cuando todos los alumbrados los hacían en la autopista y en todo el centro de Medellín. Tengo hasta la muñequita Fruco. Esa es. Esa es, eso es. Sí, pregunta, hagamos esto una conversación, porque, claro, tenemos micrófono para no. Fue en 1960, en el 60, hace 59 años, precisamente con el matrimonio mío. De ahí en adelante ya empecé yo a actuar por mi propia cuenta, aprender a manejar la cámara en blanco y negro, y por ahí en el 62 más o menos ya empezó el color. Pero la cámara que te prestaron fue en qué año. ¿La cámara qué? Que te prestaron. No, Te prestaron. O sea, esta primera es con una cámara que no es de Jorge y el camarógrafo no es Jorge porque se estaba casando, sino que es el amigo de él, ¿cierto? Jairo Rodríguez, que fue el que me inició en esta cuestión del cine, digamos, de familia. Sí. Del cine aficionado. Él es un muy amigo tuyo, vive en Nueva York ahora en este momento. 55 años vive allá, hace 55 años que vive en Nueva York. Muy bien. Ponla bien ahí, tranquilo. Sí.
Vea, lo que pasa es que estamos hablando de mi niñez. Yo nací en 1945, segunda serie, y por lo tanto en el 56, 57, muy niño, yo empecé a ver cine. Entonces lo que están hablando precisamente es de las proyecciones de las películas. Entonces venía el rollo. Esos rollos, el operador tenía inconvenientes, se le enredaba la cinta, se reventaba, él tenía que coger con unas tijeras y cortar un pedazo y empatar el resto. Entonces una escena venía, se interrumpía en determinado momento, aunque uno no se daba buena cuenta porque eso era rápido, y esos pedazos de cinta los metía en un cajón. Posteriormente los vendían y los muchachos de la época, los niños de la época como yo, apreciábamos porque eso se cortaba en cuadritos y esos cuadritos tenían las imágenes de la película. Había unos cuadritos de segundo plano, no muy apreciados, pero había unos primeros planos de la actriz del momento o del actor del momento que eran muy apreciados y eso los canjeábamos como si fuera dinero. Entonces, por decir algo, una navaja uno la cambiaba por 50 cuadros de los protagonistas y eso era muy apreciado. Había coleccionistas de esas vistas, las llamábamos las vistas. Efectivamente lo que cuenta Jorge, que a él le tocó vivir, cuando estés listo me dice si yo paro mi… Bueno, entonces lo que cuenta es eso. Con Argiro recordábamos que presentaban la misma película en 2 teatros o 3 o 4 más o menos cercanos, más o menos. Proyectaban los 2 primeros rollos en un teatro, el ciclista salía a toda carrera a llevar esos 2 rollos, cuando terminaban de proyectarlos, a llevarlos al siguiente teatro, se devolvía por los otros 2, venía y los llevaba a ese mismo teatro, pero cogía los 2 primeros y los llevaba a un tercero, y era una carrera en bicicleta de las de cajón, con unos rollos que no eran tan pequeños como estos, sino que eran rollos de 16 pulgadas. Era una cosa inmensa, esos rollos. Entonces los iban llevando cuando se demoraba, el público se enojaba y eso hacía de vender y llegaron a quemar un teatro. Había un teatro cuyo nombre se me escapa en este momento, junto al Parque de Bolívar, enseguida donde está Versalles. Ese teatro lo quemaron. En Manrique quemaron otro. No era el Dux, era otro. Pero en todo caso, no era tampoco el Aladino. El caso es que tal vez 2 teatros en Medellín los quemaron en protestas porque fallaron los rollos. En Barranquilla quemaron otro teatro. Y el operador se tenía que esconder hasta las 2 o 3 de la mañana porque afuera lo estaban esperando y hubieran sido capaces de matarlo por haber fallado con la proyección continua pues, de los rollos. Ahora sí, seguí adelante, Jorge. Gracias, Rolando. El teatro que sí se quemó 2 veces fue el famoso Cine María Victoria, que quedaba ahí en Junín con Maracaibo. Ese cine era de don Gonzalo Mejía y le puso de nombre María Victoria por una hija, pero se quemó 2 veces. Bueno, ahora sí vamos a ver. Perdón, sobre la cuestión de las series. La cuestión de las series era que no daban sino cada 8 días. Y, por ejemplo, Imperio Maldito era una película que, digamos, por ejemplo, llegaban y ponían lo que llamaban es que los bandidos cogían al jefe y lo ponían en una especie de tarima y le ponían una sinfín a partirlo. Entonces, cuando iba a llegar a la cabeza, listo, para dentro de 8 días. Esa era la famosa serie, se queda uno en ascuas. Bueno, venme aquí, yo le doy. Ahora sí vamos a ver el matrimonio, los años 60. Aquí doña Ana. ¿Ah? Ese fue el 17 de diciembre de 1960. Nosotros nos casamos en la iglesia de San José. Ahí estamos entrando a la iglesia de San José. El que la lleva es un primo, ese es mi papá. No, perdón. Sí, ese soy yo, no, mi papá, ese soy yo. A la salida de la iglesia de San José.
Mire que hay que editar, como son 5 minutos, hay que editar todo, no se puede coger todo lo que uno ve. Ahí, por ejemplo, ya íbamos a coger el carro, un semejante carro 1900, que era como 1950, me lo prestó un compañero, un Dodge. Ahí sí estamos ya en la casa, ya estamos en la recepción. Entonces volvíamos y salíamos para hacer, digamos, en el carro tal vez otra escena. Volvía y nos montábamos para hacer la escena de como hubiéramos llegado de la iglesia. Mire el carro, un 250. Eso es en Manrique, en la 79 con la 44. Se hacía la pantomima de que ya había llegado de la iglesia. Y ahí sí empezaba ya lo que es la fiesta, ¿no? Ahí, por ejemplo, todos son familia, todos son primos. ¿Quiénes son? Sí, todos son primos, pero ya yo le digo quiénes son. Estos son primos de la señora, esos son amigos de la familia. Enseguida vamos a ver, por ejemplo, personas ya más allegadas. Aquí estamos, la famosa foto que se toman con toda la familia. Esos son familia de la señora Ana Rivera. Esa era la pajecita. Ahí está la señora. Ahí estoy yo con mi abuela, Esther Borges de Zapata, Carlos Zapata, Gerardo. Este cumple 99 años ahora, el 20 de julio. Este es el único vivo de la familia. Ese primo también estaba. Esta es la esposa de Jairo Rodríguez, el que me filmó el matrimonio. Ellos son los que viven, ellos son los de la funeraria de Medellín, los Oquendos. Ese es un amigo de la familia. Ese es mi papá, mi mamá en la casa. Ahí vamos a partir el bizcocho. Mi papá, mi mamá, Ana y yo. Y esos eran los pajecitos. Ese es un primo hermano mío que es, ¿cómo es? Mono Cayuro. Bueno, ahí sí vamos a partir el bizcocho. Ya. Los primeros besos que se da uno recién casado, y es el bizcocho. ¿Cuántos pisos? De 5 pisos. De 5 pisos. Estaba como durito, no le entraba el cuchillo. Es que era mucha gente. Y ella remilgada no recibía el bizcocho. ¿Cómo? Ah, no sé. No sé. Remilgada que bueno, yo sí me lo comía. ¿Cuántos años de novio estuvieron? ¿Cómo? Sí, 5 años. Estuvimos 5 años de novio y ya llevamos 59 de matrimonio. Ese es uno de los hermanos menores míos que ya está desaparecido, ya desapareció también, ya está muerto, Ramiro Zapata. Aquí era cuando ya íbamos a salir de la casa, que ya nos íbamos para el aeropuerto, pasamos la luna de miel en los termales de Santa Rosa de Cabala. Como siempre, en esa época, ¿Iban a dónde? a Pereira. Y como siempre, toda la gente llorando, porque habían perdido la hermana que ya se iba. Ay, gracias. Ya estaba de civil. Pero qué cantidad de gente, ¿no? Uy, Este es un barrio. En Manrique Central, en la 79 con la 44, a todo el frente de la iglesia del Santo Sepulcro. Ahí sí ya nos íbamos para el aeropuerto. Hasta ahí llegó. Después el pequeño documental. Sí, vamos a ver el que sigue, que fue cuando mi papá y mi mamá cumplieron 25 años de matrimonio. Y le llamamos a Jaime Santamaría con su conjunto de cámara. Bueno, este es en la casa de Jairo Rodríguez, el que me enseñó a filmar a mí. Ahí no aparece él porque él era muy de bajo perfil. Estamos ahí, teníamos que, aquí nos fuimos para Río Negro. Vea, mire que yo no sabía filmar. Todo lo que cogía lo barría y pensaba que si no cogía eso no me iba a salir en la filmación. Aquí esa es cámara tuya. ¿Cómo? Esta, cámara tuya. Esa es la Belanjagüel pequeña. Mire el barrido.
Eso, mejor dicho, parecía una escopa. Ese es en Río Negro. Estamos visitando un hermano de la señora Enrique que estaba interno allá en el colegio. Esa es la plaza principal de Río Negro. Ya eso no existe. Ya todos están en edificios nuevos. Eso es ahí en el patio del colegio, que es increíble, que ese parecía un profesor y era un compañero. Aquí era en la casa de Manrique, que la señora se compró un perrito, un boxer, y yo no quería porque yo le decía, si me trae ese perro me voy, pero me iba amañando, me fui amañando. Esa fue la primera casa que nosotros tuvimos en Manrique en 1960. ¿Qué año? O sea, ¿cuántos meses después del matrimonio? Eso fue más o menos 3 meses más o menos, 3 meses después del matrimonio. Una casa muy grande. Y compró el perrito como un boxer. Esas son las pilatunas de la recién casada. Aquí está un hermano mío y un amigo de él. Aquí también está un primo mío, en Manrique, que le filmamos el niño, porque uno era tan gomoso que uno filmaba todo lo que veía. Todo lo que veía lo filmaba uno. Bueno, mi papá y mamá cumplieron 25 años y le regalamos esa nevera y casa. Todavía está en Manrique, es color rosada. Color rosada, y tiene un cierre que es un cierre que no es como los de ahora que son magnéticos, sino que era como una chapa. Eso había que requintarse uno para abrirla. Oye, pero que bien expuesto esto aquí, Bueno. con luz, la exposición afuera, o sea, vemos adentro, pero afuera está muy bien. Es correcto, ¿Tú, sí. tú exponías manualmente? Sí, manualmente. Todo era con foto, digamos, con obturador mío. Yo veía la luz y le ponía, de acuerdo a la luz que yo veía, le ponía el diámetro, perdón, el foco. Bueno, ahí El estamos. diafragma. El diafragma, perdón. Ese es un Bernardo Morales, un primo mío, también está desaparecido. Este es un hermano mío, todavía están vivos. Ahí estamos, 13 hermanos. Todos esos son primos. Este es Filomena Tobón, ya está muerta también. Todos estos son primos, todos son primos. Las fiestas en mi casa, ese es mi papá. Esos son los 25 años Los de tus 25 papás. años de matrimonio de mi papá. Y ahí sí van a ver otro bizcocho, ¿verdad? Otro bizcocho. Y le llevamos también ese día, le llevamos a Jaime Santamaría con su música de cámara. Cuando eso, yo filmaba con un bombillo de 500 vatios, que era un bombillo común y corriente, pero una bola grande. Ahí lo vamos a ver enseguida. Ahí está Jaime Santamaría con su conjunto de cámara. Esos son los regalos. Estos son primos míos. Este es Iván Bedoya, la señora Ilse Oquendo. Es mi papá y mi mamá, partiendo el famoso bizcocho. Pero eran fiestas, es decir, muy bonitas, Sí, lo que pasa es que con grupo musical, Con- etcétera, sí. con todo, ¿no? Y cuando esas fiestas se hacían en mi casa, digamos, por ejemplo, se invitaba casi hasta la tercera generación. Primos hermanos, primos segundos, primos terceros. Había mucha unión familiar. Ahí estamos todos los hijos, todos los 13. Todos apiñados. Y ahí van a ver la luz que yo utilizaba en esa época para filmar. Ese es todos tus hermanos, ¿no? Sí, todos los 13. Era una cuestión muy rudimentaria, pero bueno, ahí está el bombillo, es un hermano mío, ahí está el bombillo. Sí. Eso da una luz que, mejor dicho. Bueno, aquí ya más tarde, digamos, esto fue ya en 1960, lleva a cumplir el 61. Ya la señora mía estaba en embarazo. Ya el perro estaba más grande. Imagínense que ese perro yo compraba la carne y como no teníamos nevera, se nos la comía. No. Hizo desastres.
Bueno, ahí se ve ya ¿Pero el perro mandaba ya ahí o qué? Ah, sí. Ahí ya estaba en embarazo, estamos esperando el primer hijo. En esa época no se sabía que el sexo, ¿no es cierto? Sino que hasta el momento en que llegara, ya uno sabía si era ya nació. Eso fue en el Seguro Social. El 30 de noviembre de 1961. Ahí lo vemos, pequeñito. Y ocurrió lo siguiente, lo íbamos a bautizar y resulta que se fue la luz. Y entonces yo dije, ¿qué hago por Dios? Yo, aunque sea alguna cosa. Y lo filmé con la luz de una vela. Y le abrí todo el diafragma a la cámara y lo filmé con una luz de vela. Por eso muy imperceptible aquí, porque es que sacaron uno con una luz de... Vean, ahí están echándole chorrito de agua a la cabeza. Muy imperceptible porque a la luz de una vela y le abrí todo el diafragma, le puse 4 o 5 a eso. Bueno. Sí, increíble. Esta mañana me dice Jorge que si se funde la bombilla, ¿qué pasa, cierto? ¿No? En los momentos mejores se pasa eso y yo tengo otra bombilla. O sea que podemos estar tranquilos. No, pero verdad, es que uno nunca sabe, ¿cierto? Que está aquí en la mano. Se fundió la bombilla, tengo el proyector y no he podido digitalizar las películas. ¿Qué posibilidad hay de que podamos hacer eso con los proyectores de ustedes? ¿Cómo? ¿Que me repite la pregunta? Que él te pregunta si que él tiene un proyector igual, pero sin bombilla. Que no lo ha podido utilizar por eso, ¿cierto? ¿Tú tienes películas también? ¿Pero qué sabe usted qué bombilla es? ¿De cuántos vatios? La mía es de 500 vatios. De 500 vatios. Usted la puede mandar pedir a Nueva York por internet, pero le cuesta plata porque eso es mandado a hacer especial. Ahora usted puede conseguir un proyector de eso también, usted lo encuentra, pero es carísimo allá por internet. Las bombillas se pueden conseguir, fíjese en internet, si quiere yo le doy un dato para que usted más o menos se fije en la calidad de la bombilla y por medio de eso usted puede pedir una. Es cara. Lo mismo que los tubos para los radios viejos. Los hacen, pero son caros. Esta reunión seguramente va a producir el hecho de que algunos de ustedes nos digan que tienen material, ¿cierto? Sería muy bueno que lo habláramos ahora si alguien considera que tiene un material complejo, abundante, interesante, ¿cierto? De la historia de la propia familia, sería muy bueno verlo aquí también. ¿Tú lo tienes? Es un material que me llegó a través del trabajo y son como 12 carretos y no los he podido digitalizar porque cuando prendí el proyector me regalaron con proyector. ¿Y son de qué? ¿De tu...? No, son del Valle del Cauca, de los cultivos de caña de esa época, también de hace muchísimos años. Importantísimo mirarlos y guardarlos, ¿cierto, Adriana? Ahora notamos todo eso ahorita que nos haces el favor. Mire la lámpara, ¿cierto? Sí. Es mucho más pequeña, ¿no? Del proyector que yo tengo, yo creo que es un poquito más moderno. Pero miren qué historia, hay momentos donde, no sé, Jorge, si tú tienes más cosas íntimas de tu familia, me imagino, ¿cierto? Porque hay un momento donde, hermosísimo, desde el matrimonio ya hay como un momento casi de una pequeña película, una pequeña novela, digámoslo, entre comillas, de tu familia, de tu mamá, muy, muy bonito todos esos momentos íntimos de la familia, ¿no? Digamos, ya los puedo cansar porque es que ya son películas muy familiares y entonces uno cuando no conoce a las personas se vuelve cansón. Hay que mostrar lo más interesante. Sí, lógico. Pero te juro que son súper interesantes porque uno va viendo la historia de la ciudad de ahí. Claro, de eso. ¿Cierto? Las costumbres. ¿Cómo era la moda en esa época? Los peinados, los sitios, todas las circunstancias en esa época que ustedes no vivieron, pero uno sí lo disfrutó. Pero digámoslo, ese aniversario, los 25 años, ¿son qué bodas de qué? De plata. 50 son de oro, ¿cierto? Cuando
ese aniversario de los 25 años de bodas de plata de tus papás, ¿tiran la casa por la ventana o eso era normal? Esas fiestas tan, pues como tan serias, tan bien hechas, con todo, con bizcocho, con regalos. ¿Había regalos también también a los 25 años? Sí. También no se utilizaba el famoso aguacero de sobres, no, sino que era únicamente, en esa época llevaban cuadros, llevaban cosas del hogar y todas esas cosas. De pronto algunos se atravesaba por ahí con platica, pero de resto no, de resto era por cuenta de la familia. Imagínense que esas fiestas eran la familia, fuera de eso los primos hermanos, primos terceros. En esa época era muy familiar todo, muy familiar, por eso el gentío. Una primera comunión en mi casa era de 80, 100 personas, y así por el estilo. ¿Y qué daban de comer? ¿Qué daban de comida? No, por preguntar. No, allá siempre había plato frío y todas esas cosas, pero no recuerdo en este momento cómo fue la cuestión, pero sí daban plato frío. Eso era por tonelada la carne y por todas esas cosas. ¿Y la música era qué? ¿Pasillos, bambuco, música colombiana o qué era? No se ponía música. No, la del grupo que estaba allí. Música de cámara. A mi papá le encantaba sobre todo lo que era, por ejemplo, la música de cámara y la zarzuela, que el maestro Jaime Santamaría tenía aquí un grupo de zarzuela. Esa fue en el Seguro Social, la pieza 604. Esa familia de ella. Hay una anécdota, yo le decía a la señora mía que me diera la niña, pero no sabíamos qué sexo era, pero yo le decía que era una niña. Y nos quedamos de encontrar un día 12 de abril en el parque de Nutibara, ahí llegaban los buses de Laureles. Y nos fuimos para cine al Teatro Lido. Y resulta que allá a las 7:30 de la noche se le reventó la fuente en pleno teatro. Y entonces eso corría agua por en el segundo piso, corría agua, y ella en un charco y decía que no, que le daba pena, que tal cosa. Hasta que la convencí, salimos, cogimos un taxi, nos fuimos para la casa. A las 11 de la noche ya sí nos aguantó, y entonces nos fuimos para el Seguro Social. Y la niña nació a las 12:15 del día 13 de abril, o sea, el mismo cumpleaños mío. Ahí tenía prácticamente un día de nacido. Bueno, ahí están las hermanas de la señora mía, está Piedad. Ahí estoy yo, ahí está Ana, está Natalia. A ver quién más hay ahí. Bueno. Ahí está la cunita, eso a los 3 días la dejaban salir. En esa época había una cosa muy buena del Seguro Social, que los atendían a los bebés hasta los 6 meses y cada mes le daban 6 tarros de leche. Ahora ya no, primero esa era la costumbre. Ya están en la casa acá. Ya estamos en la casa de Manrique, tendría pues digamos por ahí 10 días o 8 días, todavía está. ¿Cómo? No, este es Manrique. Ah, no, perdón, Laureles, sí, Laureles. ¿Dónde vives ahora? Donde vivo ahora, sí. En la 35A con la carrera 80, ahí punto el molde de Laureles. Ese es en el patio de atrás de la casa, que tiene zona verde. Ese es Mauricio, el hijo mío, el mayor. Después de 5 años, después de 10 años, llegó esa muñeca. O sea que entre la hija mía, Claudia, y esta se llevan 10 años. Esto es lo que les digo yo, que por ejemplo hay ciertas incoherencias ahí, que estaba yo, por ejemplo, empezando con el color. Y el color es un poco difícil para tratar con cine. Tiene que tener mucha iluminación. Pero ya enseguida vuelve otra vez a componerse. Les pido disculpas por eso. De la influencia de Berman, pues. ¿Estás viendo Berman o qué? ¿Cómo? Influencia de Berman. Así. Fellini. Por ejemplo, cuando sale, digamos, un brinco en blanco es porque va a haber cambio de rollo.
ahí ya cambio. Y entonces Pero ya qué sale. lindo esto, qué lindo el color Sí. y están las copias sin rayas, pues está muy bien. La diferencia del color es por distancias. En estos equipos no son tan potentes de lejos, pierden foco. Si son más pequeños, ya da más luminosidad. Ese es allá en Laureles, ya tenía por ahí como 2 mesecitos. ¿Quién filmaba ahí? Ana. Ah, no, a ver, que yo te digo a ver quién estaba filmando. Ah, Mauricio, el hijo mío. Ya sostenía la cabeza. Esa es Claudia, la otra hija mía que está aquí. Mauricio, el que está en el cielo. Y Natalia. Eran dichosos porque después de 10 años llegó esa bebé. Natalia es fonoaudióloga. Pero este lujo de filmar la familia no se lo da a todo el mundo, ¿no? Desafortunadamente no. Ahí Sí. fue el bautizo. El bautizo, los padrinos fueron una hermana de Ana, Luz Estela Rivera, y Hugo Amaya, que vivían por allá en Boston. Vinieron a ese compromiso. ¿Es en Santa Teresita? Sí, en Santa Teresita, correcto. En Santa Teresita. Eso fue todavía como a los 6 meses de nacimiento. Se acostumbraba a hacerla el bautizo. ¿Ese padre cómo se llama el padre? El padre Lema. El padre Lema. Miren, por ejemplo, las modas de esa época, los peinados, los vestidos. Eso es muy, muy retro. Yo creo que ahora pueden haber todavía peinados así. Y las personas, los vestidos digamos, muy como de abogados. Y ahí empieza el desfile ya, digamos, para la casa, toda la familia, la suegra, los cuñados, las cuñadas. Todo el mundo la quería coger. Era una mona de ojitos azules. Sí, muy linda. ¿Y esa casa, la casa en donde vives ahora, que es esta casa, tú la estrenaste? No. ¿La compraste? Nosotros la compramos en 1967. O sea, hace 51 años vivimos allá. Primero vivíamos en Manrique y ya la vendimos esa y compramos la de Laureles. Por intermedio del Banco Central, porque yo trabajé en el Banco Central 38 años. Yo soy pensionado de allá. Ahí están todas las cuñadas. Esas son las 7 mujeres, 7 hermanas. Ese fue el primer año de nacimiento. Ana, doña Ana, si quieres comentar, ven para acá, para que comentes alguna cosa. No. Esa, ponerle una pijama era una cosa muy difícil por el pataleo. La cogían entre todos y eso se volvía un resorte. Miren los vestidos de esa época. Es que uno lo que admira es las épocas, cómo van cambiando. No, es que eso es lo hermoso, es que Sí, ya esto deja de ser solo de interés para ustedes, para la familia de ustedes, que tiene un interés pues enorme, pero para todos estamos viendo la historia de la ciudad. es correcto. Se va viendo la historia de la ciudad. Esa fue la cunita, la primera cuna, la cuna que la teníamos a Mauricio, el hijo mío, y para Claudia también. Ahora es muy fácil hacer esos videos porque esos videos ya son puro, duran una hora, 2 horas. ¿Tenías luz ahí o tenías luz Sí, natural? tenía luz, sí, tenía el Sungun. Sí. Un Sungun, un luz de sol de 500 vatios. Pero el color está muy bueno. Sí, no ha perdido, a pesar de tanto tiempo, pues ya lleva pues encaletada, como se dice en lata, 60 años. Pero increíble Sí. la conservación, ¿o no, Adriana? Sí, De estas películas, cómo
cómo el color está perfecto. no- Ahora no- que se restauran las películas y no le ha dado no hongos. logran ese color. Y no le ha dado hongos. No está también- magenta, no, No. nada, está Y porque perfecta. se debe guardar siempre en lata. Si pronto la persona la tiene y no la guarda en latas, esas películas le da hongo. Mira, por ejemplo, esta noche, qué bien A ver, está. eso fue una noche Pues de está- las brujas. Estaba Claudia, la hija que está aquí atrás, tendría por ahí que 5 años, 4 años. Vea. El Halloween, digámoslo, Halloween. entra en esos días a Medellín, pues empieza a coger Es fuerza. correcto, fue como de las primeras Sí, veces. las primeras veces, las la primeras gente veces empezó a hubo, creer en eso. Y que la gente se habituó a eso, al Halloween. Y ese era con Zungum también, con luz. Miren el detalle de la luz. O sea que tú le ponías el filtro para la luz. O sea, ¿tenía filtro o no? ¿Tiene No, filtro no, la cámara? No. Sí tiene, pero no le colocaba. No la Ahí colocaba esas día y noche. esas estrías son cambio de rollo. Esa ya viene a ser en Paipa, en Boyacá. Ese es el famoso lago de Xochagota. Allá pasamos unas vacaciones y entonces yo aprovechaba y yo filmaba todo. Mira, Víctor, que ya, por ejemplo, ya uno empieza a perfeccionar, no a perfeccionar, sino a mejorar su modo Claro. de ver las cosas y guardar el famoso paralelaje para no cortar cabezas y despacio, para que todo salga bien. Porque como son vistazos de segundos. ¿Cómo? Sí, pero tiene dañado el reverso. Sí, desafortunadamente me dañó el reverso. Ah, no, perdón, vea, esto fue en una finca en Cartago. Esa finca era de la familia de Fernando González, el novio de la cuñada mía que estaba ahí. Él es primo hermano de uno que fue alcalde de Pereira, que le pusieron el nombre al estadio de allá, estadio de apellido Ramírez. Y estamos allá en esa finca. Ese es Fernando González, el piloto. Y esa es una finca, enseguida queda Papeles Nacionales en Cartago. Y enseguida pasa el río La Vieja. Este es Ana, en esa época. Y así está todavía bonita. Qué bonita, ¿no? Esa era una hacienda muy grande. Era de la familia de los Villegas, Ramírez Villegas. Cuando el río La Vieja se inundaba, se crecía, se llenaba de agua todas esas vegas. Todo eso se llenaba de agua y dañaba cultivos. Bueno, vamos a ver para terminar, entonces otro de estos... Sí. El festival hippie y Medellín de noche, cuando inauguraron para que vean el Teatro Junín cuando lo iban a tumbar. Listo, vamos a ver eso. Sí, te preguntan por qué filmaste el Teatro Junín, porque eso es un documento tremendo, ese teatro, antes de que lo derrumbaran, ¿cierto? Que lo tumbaran, que lo demolieran, ¿cierto? Lo que pasa es que son vistazos. Con esta película no se puede hacer mucho rato, sino que son vistazos. Esa escena puede durar 5 segundos, pero se ve la última el cartel de la película que iban a presentar antes de tumbar el teatro. Dice, por demolición. Bueno, ahí empezó. Eso fue en 1971. Eso lo organizó Carolo Caro. En el Carolo. Ancón, sí, en el Ancón Sur. El Ancón Sur es exactamente donde quedaba la fábrica de Corona o Ceramita, allá en toda la curva de Caldas, exactamente donde empieza la variante. Aquí eso era un fumadero de marihuana, pero mortal, no se veía ni el humero, y un pantanero increíble. Entonces yo logré hacer todas esas escenas cronológicas, cómo fumaban, cómo hacían los puchos que llaman, la gente que estaba ahí, había gente de Inglaterra, de Estados Unidos, de todas partes. Eso duró como 8 días. Y eso no era sino pura marihuana. Tanto que en el río Medellín se bañaban en pelota.
Pues no los cogí todos porque me dio como cierta cosa en esa época, como coger un desnudo. Imagínense, 46 años. Pero increíble ver esto en colores. Te digo que yo nunca había visto Sí, Ancón en colores. Ancón En en estas colores. tomas, mira. eso no se podía pasar por ningún lado porque era el pantanero más horrible. Y toda la gente sollada, pues toda la gente ya enmarihuanada. Llevaban conjuntos de rock. Ese era un conjunto de rock que vino de los Estados Unidos. Lo que pasa es que esto es un remedio de Vostok. Sí, Que en justo. Vostok también también es el paz y amor. ¿Y por qué te dio por ir? ¿Qué? No sé, Víctor, un día me dije yo tengo una película aquí, y le dije a la señora, caminamos los Pancón a ver. Y ahí aparece también ella, pero no fumando marihuana. El marihuanero era yo. Ahí empiezan los oyes. Toda la gente ya nubilada. Pero increíble este documento, hombre. Sí. Pues lo único que se sabe Pero que mira, era- por ejemplo, eso nunca lo había visto yo toda la... Sí, eso, toda esa montaña esa era llena tribuna de que gente. era montaña, Sí. ¿cierto? Lo único que sí se dice que fue que no hubo otra clase de drogas, sino pura marihuana. Eso la regalaban, la vendían, de todo. La gente no le importaba nada. ¿Y cómo es filmar así trabado? ¿Cómo se viste? No, yo estaba trabado, pero por el pantanero no me sostenía. Me resbalaba. No, eso era un solle la cosa, vea. Pero es increíble Volaban este bajito. documento. Eh, Te digo que valió todo el tiempo es ver Sí. esto, hermano. sí, gracias, Es Víctor. increíble, ¿no? Increíble. Eh. Gente que llegaba por primera vez preguntando que dónde se podían hacer. Y mira, la copia está perfecta, el color perfecto, Sí. la exposición. Sí. Ahí está la señora, hágala ahí. De la blanco en un pantanero de esos. Esa es Ana. Ana. Vea cómo se hacía el pucho, cómo lo vendían. Cómo se elaboraba. Y en esa época la marihuana era muy perseguida en Medellín. Mucho, mucho. Si a una persona le Sí. encontraban con un bareto, Tanto que le yo- daban el treintazo. El treintazo. Yo hice esa invasión ahí diciéndoles que yo era un camarógrafo para RCN, porque estaba Gloria Valencia ahí también. Me dijo, bueno, listo, fílmelo. Ahí es el río, donde estaba bañando Sí. toda la gente en pelota allá. Se sobreexpuso un poco, pero... Ya ahí va. Eso se revolcaban en el pantano. Y había grupos todo el tiempo, todo el día. Sí, grupos todo el uno día, detrás sí. del otro. En esa época no hacían el amor, lo compraban hecho ya. Estaban presentando una película que llamaba Tora Tora, que era de los kamikazes, esos suicidas japoneses. Esta era una gringa que estaba ahí con el otro maestro. Era que no se podía caminar porque era un pantanero increíble. Están los conjuntos que vinieron a tocar el rock fuerte.
véalo ahí. Eso no le importaba nada, y las viejas también en pelota, por ahí andando. Eso era un despelote. Mire, y es increíble que ahí filmé, pero no lo veo en este momento, a Juan Luis Mejía, el de AFIT. El rector de AFIT, ¿sí? Sí, ahí estaba. ¿Por qué? ¿Por qué sabes que era? Porque la otra vez hablamos y en el libro de Carolo está. Me dijo, ay, yo estuve ese día allá. Entonces lo filmé y ahí está él, Juan Luis Mejía. ¿Sabes quién es Luis Mejía, no? Sí, claro, claro. Mm. Ya ahí pueden notar un poquito ustedes de que ya hay más perfección Total, en el sí, manejo ya. de la cámara. Claro. Ya hay primeros planos, ya no hay barridas, ya el paralelaje ya se compuso. El paralelaje es no mochar cabezas. Ajá. Y mira el río ahí ya. y El río después. Medellín. ¿Tú habías mostrado esto antes, Jorge? Así no, ¿Dónde? no. Lo presenté, pero a ver, ¿dónde fue que lo presenté? Espera, tienes. Pero No. ese es un documento Sí. importantísimo. Sí, de no, es la primera vez historia. que se mira. Es la primera Y vez. está largo y Sí. con calma muestras las cosas. La copia está Intacta. como si intacta, Sí. intacta. Usted no le ve grumos ni hongos. Sí, ni rayones, ni Mm. nada. El color perfecto. Ese color es Kodak, Eastman Color. ¿Por qué qué? Había una publicidad de la película, ¿por qué? Tora, ¿por qué? Tora ¿Quién? Tora era una película, tenía una. Pero ¿quién? ¿Carolo encontró buscó ese patrocinio o qué? No, Carolo. No, Carolo perdió plata ahí como un berraco. Simplemente pusieron no sé por qué estaba de moda la película y le pusieron ahí por el teatro que quedaba ahí en el Parque de Bolívar. No recuerdo cómo es que llama el teatro. Y en ese teatro estaban presentando esa película de los kamikazes esos japoneses que se venían contra los barcos. Ahí Tora está Tora. Ana, tu Así estaba Ana. tu Véala. esposa. Sigue igualita. Con Carolo sería muy bueno verla. Es que yo la vi con Carolo. Y él te decía quién era cada cual y todo eso. Eso fue en el 2005 que cumplió 44 años, entonces la presentamos de boca en boca. De boca en boca me hicieron el reportaje. Ahí está Gloria Valencia. Mira, Víctor, las cámaras que yo te digo de 35 que eran unos mamotretos para filmar. Ahí aparece, véala ahí. Ya estas personas ya deben estar pues adultas, ¿no? Imagínese usted hace 44 años. Por eso sí. Ese fue en 1972. 1972. Cuando esos desfiles empezaban en el Parque de Berrío, daba la vuelta por la avenida arriba por Bolivia, se iba por la avenida Oriental, bajaba por Junín, la avenida 1 de Mayo, y volvía pasar para la C y volvía otra vez al Parque de Bolívar. Era muy rudimentaria. Mire usted ¿Qué estaban cantando ahí? ¿No te acuerdas? no, Pues, no recuerdo qué cantaban. En esa época, pues. Puro folclor. Bambucos. Antioqueñita, cosas Sí, de esas. eso era mucho bambuco, más que todo. Esta dura 5 minutos. De esos silleteros prácticamente ya no, prácticamente de la gente madura que está ahí ya no existe, porque eso hace 44 años. O sea que la persona que tuviera ahí 60 años ya, pues, de 100 años. Eso prácticamente fueron los primeros silleteros que hubo. Porque la primera Feria de las Flores que hubo fue en 1957. Y cuando eso, en 1957, fue Reinado de las Flores Internacional.
venían de Costa Rica, de otras partes. Y la reina que hubo aquí en Medellín se llamó Ana Pastora Vargas. Puras hojaldras, ¿viste? Como Sí. hojaldras. Ana Pastora Vargas. La Feria de las Flores se fue decayendo por la cuestión en la época de Rojas Pinilla, porque Rojas Pinilla no dejaba hacer manifestaciones ni nada de esas cosas. Este pequeño documento sí lo pasaron por, por Telemedellín. Sí. En esa época no habían las emblemáticas, o sea, las silletas emblemáticas que no veo. No. Yo creo que estaban como en un momento de evolución en donde eran más bien como flores de adorno, bonitas, pero todavía no tenían pues como mensajes o temas, ¿cierto? Eran como así, eran. La empresa privada para hacer su logo. No lo utilizaba la empresa privada para hacer el logo, la FLA o Coca-Cola. Después fue que utilizó eso. Sí. Tampoco se cobraba la entrada a la tarima. Una promocional que decía Tejicóndor, en un caballito de esos, en un carrito de caballos. Aquí iba una amazona, una de las que fue reina en esa época. ¿Qué año es este, verdad? 1972. El famoso carro de cuerpo de bomberos. Ese carro sí lo sacan siempre en todos los desfiles, aunque sea empujado, pero lo sacan. Ahí está la señora. Ese fue el desfile que hicieron aquí el 7 de agosto, que en vez de hacerlo en Bogotá, el gobierno se lo dedicó aquí a los 300 años de Medellín, 1975. Lo mismo que hicieron, lo que hacen todos los 7 de agosto en Bogotá, lo hicieron aquí en Medellín, con todas las fuerzas de policía, militares, Fuerza Aérea, todos los estamentos. Esa por el vestido, me imagino yo que es la Fuerza Naval, ¿no es cierto? Ese desfile empezó en la Cuarta Brigada y terminaba por allá casi en el centro, en el Parque de Berrío. De esa gente ya debe haber gente pues muerta, con la cuestión de la violencia. Me imagino yo que en esa época pues que existía la violencia, pues los enviaban al monte. Me imagino yo pues que también ya estaban desaparecidos. Ahí estaban los famosos Mirage. Esta es la famosa escuela de Bogotá, la que le pusieron la bomba hace poquito. Pero la copia también excelente. Esa es la escuela Marco Fidel Suárez, creo que es la escuela de aviación. ¿Esto es editado o esto? No, es decir, Editado en cámara, pues, de así. una, así como Ya. la tomé, así salió. No había, pues, no había que editar, porque desde un principio hasta un final fue igual.
Miren cómo eran de distintos los uniformes y todo, que ahora son todos unos camuflados distintos a los de ahora. Tanto las armas como todo. Vamos a ver estas últimas imágenes. Hoy. Eso, por ejemplo, era un pasaje, el pasaje Junín-Maracaibo. Es un poco, digamos, que se ve un poco difuso por la cuestión de que como es por la noche y la distancia de proyección. Ahí está, por ejemplo, un aviso de vajillas Melmac. ¿Cómo es el foco, Víctor? Está bien, vuélvelo a ver. No, corrígelo. Ahí está bien. ¿Eso es donde la plaza de Notivara? ¿Dónde es esto? Sí, la pared Notivara. Exacto. Sí. El aviso de Postobón. Sí, está la historia de la ciudad, de la Sí, publicidad. la muñeca Fruco. De Pesicola, perdón. Pepsi-Cola. Almacén La Gran Vía. Glaris, repostería Glaris. Aquí ya me salió. No, después está el documental del Junín ya. Esa es Claudia cuando tenían 1 año. Y Mauricio. Como no la edité, entonces me quedó el. Hombre, está lindo esto. Ujú. Está lindo ver todo esto. Sí, esa es Claudia. Sí. El primer año. Perdón, 4 años. Es que el primer año, 4 velas. Yo me imagino que todavía los cumpleaños se celebran así todavía, Víctor, ¿no? Claro que sí. Bueno, esta dura 5 minutos y ya empieza la otra para que ya terminemos. Bueno, ahí empieza, vea. Ese es ahí en el parque de Berrío. Bueno, de aquí vamos a ver, yo les voy ahí está el edificio del Banco Ganadero cuando estaba en construcción, en todo Colombia con Carabobo. Ujú. El Teatro Junín cuando le iban a tumbar. La película que estaban presentando, Arabesque. Ay, hombre. Esos son pantallazos, dura un segundo. El edificio más alto que había en Medellín, que era el Furatena. Y después estaba la Ceiba. Es el Furatena que tenía 12 pisos. 12 o 16, una cosa así. El Furatena. Sí, el Furatena. No, La Ceiba. La Ceiba. El edificio La Ceiba. Aquí tenemos la calle Colombia. El edificio del Banco Industrial. No. Aquí 70 milímetros del CIDI cuando iban a presentar películas en 70 milímetros. Y este ya es otro paseo ya familiar.
nos interesa mucho. De todas maneras, pues tengo muchas cosas más por editar, pero yo creo que ya hasta aquí está muy bien todo, para no cansarlos. ¿Esto qué año viene a ser esto? Eso viene a ser como en 1970, 64, 70. sí, 65, año 65. Eso es un paseo a Guarne. Yo alquilé una finca por allá y nos íbamos a temperar. Se hallan paseos familiares. Esa es la quebrada de la Mosca, cuando todavía estaba chiquita esa mosquita. ¿Para hacer picnic ahí o qué? ¿Cómo? ¿Iban a hacer un paseo ahí, un picnic? No, yo alquilé una finquita allá en vacaciones y nos fuimos para allá, entonces la familia iba a visitarnos en fin de semana. Esa era una finca de una prima mía que quedaba ahí en el Sango, en Guarne. Yo creo que la podemos ver hasta que llegue un baño que hay ahí que llamaban La Taza, que la persona que se tiraba ahí quedaba congelado. Por ejemplo, esas personas ya están adultas, mis hijas, mi hijo, ya son personas adultas, se pueden deletrear ahí lo que fue la vida pasada, cómo eran, cómo están. Y ahí era ya en la casa que yo alquilé, en la finca, ya era ya de recocha, que eran todas las 7 hermanas de Ana, todos los novios, solteras. Ellas ven eso y se ponen a reírse, ay, mira esa época. ¿Estaban solteras ellas ahí? Sí, todas. La única casada era la señora, es que la señora mía, yo y la señora. Ya vamos a terminar. Ahí estaban haciéndote las viandas para irnos, es que para un charco que llamaba La Taza. ¿Qué recuerdos esos, hombres? Sí, hermano. Yo creo que hay mucha gente también aquí que puede tener esos filmes por ahí, como embolatados. Eso sería muy bueno que todo el mundo, el que tenga eso, lo saque a la vista. Sí, es la historia Eso es valioso. de todo, de la Porque- ciudad, y de es las la historia. familias. Es correcto, sí, porque hay gente que a nosotros la vida nos dio oportunidad de hacer todo eso, de tener estos recuerdos. Sí, Y gozamos con eso, porque eso, como he dicho, a poquitas personas pueden decir cómo eran hace 50 años, en vivos. sí. Ese es la famoso charco La Taza. Eso era casi ¿Esto es bajo, dónde? ¿En Guarne? ¿Decís? ¿Dónde es? casi bajo cero era esa agua. Es Guarne, ¿cierto? En Guarne. Eso el que se metía la primera vez no se volvía a meter después. Qué belleza de charco, ¿no? Sí. ¿Esto existe todavía o no, Jorge? No, ya no debe existir. Ya ¿No? pues, puede que sí. Yo hace muchos años no voy por allá, pero ya pues, eso está ¿Cómo muy se llama, poblado. Jorge, perdón? Eso está muy poblado ya, entonces ya... ¿Cómo se llama el charco? Es que la Taza. La taza. Que la taza. Hay que averiguar, hay que averiguar. Eso era bajo cero eso. Eso por hecho se metió uno allá. Y ¿Esa quedaba- era quién? Ana, la mamá. Esas eran las cuñadas y el novio. Las siete mujeres. Esa es Natalia, Claudia, la hija mía y la mamá. Bueno, y aquí en la primera comunión. Ah, ya. pero mira Yo qué creo que ya bonita. quedamos listos. No, veamos un poquito de la primera comunión. Ah, bueno, listo. Sabes que esto son puras costumbres. En una bueno. ciudad que ha perdido todas estas costumbres porque la violencia Ah, no, ha borrado sí. todo esto. Sí, de esto ya La no debe violencia, el ninguna parte. narcotráfico. Sí.
Entonces esto es un momento antes de que la ciudad se rompe. Sí, eso fue en Santa Teresita también. Pero mira eso, ¿qué pasó ahí, hermano? Sí, las modas de los peinados, todo. Mire cómo se desfilaba primero. Ya Entonces se desfilaba en el barrio. ¿Cómo? O sea, la Sí. primera comunión se salía del, Sí, de sí. la, De la iglesia. del templo, de la iglesia Sí. como tal, y salía al Y barrio. salía a dar una vuelta. Pero mira, eso Sí. no... Y daba una vuelta. Increíble. Mm. Mira esa costumbre, por ejemplo, yo no la sabía. ¿Cómo? Esa ¿No la sabía? costumbre no la sabía Ah, de sí, que los niños se da una vuelta y vuelve otra daban vez. una vuelta. Y vuelve otra vez y entra a la iglesia. Esos son hermanos míos. Este es el hijo mío, Mauricio, el que está en el cielo. Pero mira, Mi copia papá. tan- Ya todo eso es familia. Mi papá, mi mamá, el hijo, la mamá. Ya esto ya es familia, cuñados, primos, cuñadas, son 7 mujeres, 7 hermanas. Mira las casas ahí de Laureles, ¿no? Eh, Estoy ahí subiendo por la sí, 35. por la 35, son las bisabuelas. Ya se subía en peregrinación. Había a 3 cuadras de Santa Teresita. Y ve a Ana con su peinado. Así. Ya la fiesta normal que se hacen todas las. La piñata, mira. Sí. Ah, pero esto es una maravilla. Gente menuda. Eso lo devuelve a uno a otras épocas. Es una cosa extraordinaria. Las bisabuelas. ¿Esa es quién? ¿La abuela tuya? La bisabuela, la mamá de la mamá de ella? Ana. Ya gente que está desaparecida, ya está en otro hemisferio. La gente menuda. Vecinos. Primos, sobrinos. Cuando eso, las fiestas eran muy familiares, asistía todo el mundo, todo el mundo. Esas son hermanas de mi mamá. De la familia Zapata no queda y no todavía un solo personaje, un tío, que cumple 99 años ahora en 20 de julio. El único vivo de la familia Zapata. Otro bizcocho. Márgara, la de Guarne, mi mamá. ¿Esa es tu mamá? Sí. Un tío mío, tío Nacho. Ese es el que cumple 98 años, ese que estaba ahí, 99. El bizcocho no le entraba nada. No le entraba el cuchillo. Como era una pasta que llamaban masmelo, eso le Sí. mandaba el cuchillo. Pero no era el bizcocho tradicional y se- negro que era sí, tan, sí, tan pero delicioso. sí, pero es masmelo y lo devolvía. Era como muy, Sí, la... muy elástico. Bueno, yo creo, Víctor, que ya. Pues, Ay, hermano, qué cosas tan no cansemos, bonitas, sí. qué cosa, qué, qué viaje ha sido este, Sí. Es un volver al pasado. qué viaje, vea. Una que te cojo ahí. Pero mira ese torbellino, hermano. Esos ya son tíos
tíos ya desaparecidos, mi papá, Tu papá ahí, ¿no? cuñados, todo. ¿Tu papá era qué profesión tenía tu papá? Él era boticario, farmacéuta. Sí. Él fue cofundador de la botica de los Isazas, una famosa botica que hubo Claro. aquí en los años 30. Murió en el 85. Tuvo la farmacia ahí a frente del Palacio Municipal, Farmacia Maracaibo, enseguida del Capitán López. Este es Fernando González, el piloto, cuando estaba estudiando aviación, vivía en una residencia que la suegra administraba. Y era muy payaso el hombre, ¿cierto? Era muy charro, muy payaso. Cuenta chistes, de todo. Y músico. ¿Hijo de quién? De Luis Carlos González Villegas, el compositor de La Ruana. Cuando nació mi hija Natalia, al otro día me invitó a volar en avioneta. ¿Cómo le parece? Ese fue el regalo que me dio. ¿Ese que sos vos o qué? Sí, ese soy yo. Y Sí, sí. Muy bien, hombre. este es el famoso, este es en el Coliseo Cubierto, el carnaval en el hielo. Que todo el mundo iba, todos íbamos, ¿no? Todos íbamos. Eso era, todos era íbamos. imperdible, pues. Sí. Era una cosa espectacular. Eso hace muchos años ya no volvió aquí a Medellín, esporádicamente. Lo que pasa es que como es filmado con la luz únicamente, la luz base de ellos, siempre hay partes donde no capta la imagen, porque la luz base es la de ellos, no la mía. Bueno, y así guardamos las tijeras del recuerdo, porque nos queda mucha tela todavía por cortar. Yo les agradezco infinitamente que hayan asistido a este pequeño homenaje a la memoria fotográfica, cinematográfica. Sí. Víctor, muchas gracias. Adri, No, muchas gracias. Camila, muchas gracias. A todos los compañeros míos de la tertulia del Málaga, a mi familia, a todas las personas que vinieron aquí, mil gracias por haber venido, por haberme aceptado en este momento aquí, estos recuerdos tan imborrables. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muy amable.